pues muy buenas tardes a todos. Damos comienzo a esta sesión extraordinaria y urgente del Pleno de la Corporación Municipal de Priego de Córdoba, a la cual asiste por a través de medios telemáticos la señora Mantas Cuenca, y han justificado su inasistencia la señora Aguilera Morales, el señor Mármol Servián y la señora Román Castillo. ¿Verdad? ¿Hay alguna advertencia? Bueno, pues habiendo quórum suficiente, el primer punto dentro del orden del día, como ya he dicho, un pleno urgente y por tanto lo que corresponde es declarar la urgencia del expediente que se trae, y para justificar la misma tiene la palabra la presidenta del área de Hacienda, la señora Pacheco Bermúdez. Gracias, alcalde. Pues bien, la urgencia del expediente no es otra que traer al Pleno una alegación que se ha producido por parte de un vecino de la localidad el último día de periodo de exposición pública de la modificación de la Ordenanza 36, y extraerla para para resolver dicha alegación por la necesidad imperiosa que tenemos de poner en marcha este aparcamiento y más en las fechas próximas que hay de Semana Santa, donde esperamos que haya bastante afluencia tanto de vecinos de aquí de la zona como de otros lugares de España, para que pueda estar este aparcamiento ya puesto a disposición. Si no se trae, no se podría abrir ni cobrar por la entrada de los vehículos al mismo aparcamiento. Bien, respecto al voto respecto a la urgencia, señora Valdivia. A favor. Señor Musach. En contra. Señora Sile. A favor. Bien, pues queda aprobada la urgencia y, por tanto, debatimos el único punto del orden del día, que es la modificación de la ordenanza fiscal número 36, aparcamientos municipales, Carmen Panteón, el expediente 19.038 de 2022, y para exponer el asunto que nos trae, doy la palabra nuevamente a la presidenta del área de Hacienda, la señora Pacheco Bermúdez. Gracias de nuevo. Pues bien, con la de hoy es la tercera vez que traemos la modificación de la Ordenanza 36 a este Pleno. La primera vez fue el 27 de diciembre del año pasado, cuando fuera del orden del día se declara la urgencia por mayoría absoluta, con los votos a favor de 13 concejales pertenecientes al Grupo Municipal Popular y 1 de Ciudadanos y 6 en contra del Partido Socialista. Esta modificación de la ordenanza, pues lo que pretende, y vuelvo a recordar para que se sepa qué es lo que queremos modificar de la ordenanza, es la creación del bloque de tarifas 3 dentro del artículo 4 de la ordenanza, y que sea de aplicación para los aparcamientos regulados por control de acceso de los bajos del IES Carmen Panteón. Por otro lado, mantener las tarifas 3 de los precios públicos que correspondan a los mismos conceptos de las tarifas 1 y 2 e incluir un nuevo precio público por alquiler de plaza de aparcamiento para motocicletas, y fijar un precio mensual de 20,54 euros de alquiler, al igual modo que incluir las motocicletas en la determinación de vehículos sometidos a precio hora por uso en plaza de aparcamiento. Pues dicha propuesta en aquel pleno se votó también, obteniendo los votos a favor de los 13 pertenecientes al Grupo Municipal, 1 perteneciente a Ciudadanos y los votos en contra del Grupo Socialista. Por lo que con el voto favorable por la mayoría absoluta se aprueba la modificación y se continúa con los trámites de información pública y de publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Pues bien, el 27 de enero, un mes después, el Grupo Municipal Socialista presenta un recurso de reposición contra el acuerdo que se aprobó en pleno y solicita la nulidad del acuerdo adoptado y que se establezca la suspensión cautelar de la ejecutividad de dicho acuerdo. Con fecha 3 de febrero de 2023, se publica en el Boletín Oficial de la provincia la aprobación inicial de la modificación de ordenanza número 36, con un plazo de 30 días para oír reclamaciones y presentación de sugerencias. El pasado 23 de febrero vuelve a venir a pleno, donde se informa por parte de Secretaría el recurso de reposición presentado por parte del Partido Socialista y se acuerda por mayoría absoluta, Partido Popular y Ciudadanos, la inadmisión del citado recurso, ¿vale?, por las razones que vienen recogidas en dicho informe y en el expediente. Hoy, 28 de marzo, se vuelve a traer dicha modificación de ordenanza a pleno, puesto que durante el periodo de exposición pública, que se encontraba comprendido entre el día 4 de febrero y el 20 de marzo, existe constancia por parte del responsable de la Oficina de Información
de la existencia de dos solicitudes presentadas, una el 17 y otra el día 20 de marzo. La primera del día 17, donde Rafael Aguilera Luque, candidato a las próximas elecciones por el Partido Socialista, solicita acceso al expediente de la ordenanza en cuestión. Y la del día 20 de marzo, último día para presentación de alegaciones, también Rafael Aguilera Luque vuelve a presentar un escrito en el que recoge la situación en la que se encuentra la ordenanza en ese momento y en el punto tercero y cuarto expone lo siguiente, ¿vale? Lo leo de forma literal. Que el pasado 17 del 3 de 2023 solicité, mediante escrito por registro de entrada, al Ayuntamiento acceso al expediente para poder examinar la documentación que obrase en el mismo, ya que he tenido conocimiento de que hay errores en la memoria económico-financiera en relación a los cálculos de la atención personal del aparcamiento que pudieran afectar al precio final establecido en la ordenanza. Asimismo, parece que la memoria económica financiera adolece del mínimo respaldo documental, económico o técnico que motive las estimaciones algunas de las cuales resultarían absolutamente dispares, como por ejemplo el consumo eléctrico. Cuarto, considero que debe volverse atrás el procedimiento y formalizar una justificación de costes con fundamento y seguirse con las debidas garantías el procedimiento previsto en una cuestión que tiene una incidencia económica y medioambiental muy importante y huir del electoralismo de anunciar plazas de aparcamiento en fechas inmediatas a unas elecciones municipales, porque las consecuencias de todo ello las tendremos que soportar durante años. Para concluir, solicito que se tengan por hechas las alegaciones que contiene el presente escrito. Pues a la vista de dichas alegaciones que realiza el señor Aguilera Luque, todas ellas referidas a la memoria económico-financiera que consta en el expediente, ordeno que el técnico emisor de dicho informe y dicha memoria emita otro informe técnico en pro de confirmar las mismas y proceder a su estimación o desestimación por parte del Pleno de la Corporación con el fin de finalizar el procedimiento de modificación de la ordenanza. Del informe del funcionario que se ha elaborado, se procede a la desestimación de esta alegación por los siguientes motivos. Y vuelvo a leer lo que el técnico ha recogido en el informe. Primero, no se determinan en el escrito de alegaciones los errores concretos en los cálculos de la atención personal del aparcamiento. Por el contrario, la memoria económico-financiera indica expresamente que el precio hora utilizado es el que actualmente se encuentra establecido para el mismo en otros parkings municipales, tal y como se indica en el contrato suscrito por la Fundación PRODE para el mismo servicio en los parkings del CIE y del edificio Palenque, del que se adjunta copia al presente informe. Además de esto, se han repasado los cálculos realizados, entendiéndolos correctos, en los términos de un trabajo estimativo, como es el de la memoria económico-financiera, cuyo resultado es el correspondiente a considerar 52 semanas al año. Existiría una diferencia de haber realizado el cálculo por día, que en total supondría un mayor coste de 114 € anuales, que repartido entre el número de fracciones de 5 minutos estimadas de ocupación total, supondría un incremento su coste en 0,0001 euros, lo que no influiría en el precio final ni en un céntimo de euro. Segundo, respecto de la afirmación que se realiza acerca de la memoria que adolezca del mínimo respaldo documental, económico o técnico que motive las estimaciones, indicar que la misma ha sido realizada en base a datos documentales, como son contratos, datos contables extraídos de contabilidad principal, legislación aplicable, estudio de viabilidad y sostenibilidad del proyecto integrado y admitido por la Secretaría General de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el marco de la solicitud del Programa de Ayuda a Municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano, etcétera, así como a datos directamente aportados por el personal que gestiona la relación entre el Ayuntamiento y las empresas suministradoras de energía eléctrica, jefe de contabilidad, para realizar la estimación del consumo eléctrico de la instalación. Por lo tanto, y después de lo que el técnico ha dicho anteriormente, lo que traemos hoy a pleno es la siguiente propuesta de resolución. Primero,
Desestimar las alegaciones presentadas por don Rafael Aguilera Luque por las causas indicadas en el informe técnico emitido por el técnico de intervención con fecha 24 del 3 de 2023, transcrita anteriormente. Aprobar expresamente con carácter definitivo la redacción final del texto de la ordenanza municipal reguladora del precio público por prestación de servicios de estacionamiento de vehículos en aparcamientos de edificios municipales, con la redacción que aparece en la propuesta. La redacción viene contenida en la propuesta y dentro del expediente. Tercero, publicar dicho acuerdo definitivo con el texto íntegro de la ordenanza municipal reguladora del precio público por prestación de servicios de estacionamiento de vehículos en aparcamientos de edificios municipales en el Boletín Oficial de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Cuarto, facultar al señor alcalde, presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos y, en general, para todo lo relacionado con este asunto. Y esto es lo que traemos hoy a dictamen al Pleno. El artículo que regula la publicidad de las ordenanzas fiscales es el 17.4 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en el que se establece que sí se modifica en el acuerdo. Lo digo porque como la propuesta es en base a una publicidad, es otra. Vale, gracias. Entiendo, señora Pacheco, que como usted formula la propuesta, no tiene inconveniente en cambiar hacer esa corrección, ¿no? Pues, agradezco la aclaración. Pues realiza la señora presidenta de la Hacienda esa modificación a instancia de la señora oficial mayor y, por tanto, proceder a las intervenciones o votos por parte de los grupos políticos. Por parte del Grupo Ciudadano, señora Valdivia. Gracias, alcalde. A favor de desestimar las alegaciones y a favor de la publicación definitiva de la ordenanza. Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista, señor Musach Palay. Buenas tardes. En primer lugar, seguimos sin entender la prisa que tiene la presidenta de la área de Hacienda en que se publique esta ordenanza, más teniendo en cuenta que se empezaron las obras en julio del año pasado. Por lo tanto, ha tenido tiempo suficiente como para poder sacarla adelante sin tener que esperar al último día. Al margen de la alegación formulada, debe reiterarse que los miembros del Pleno no dispusimos de la documentación preceptiva con antelación a la aprobación inicial. En cuanto a uno de los temas que figuran en la alegación, no puede aceptarse lo informado con respecto a la alegación con relación al coste de personal que usted acaba de relatar. No todos los aparcamientos tienen los mismos costes y no todos tienen por qué tener los mismos precios. Se dice que el precio hora utilizado es el que actualmente se encuentra establecido para el mismo en otros parques municipales como son el Palenque y el aparcamiento del CIE. Confundir el coste de un servicio con el precio que se le está pagando a una empresa por la prestación de un servicio en otras instalaciones en virtud de un contrato de servicios licitado en julio de 2020 con aquellos costes y sin tener en cuenta la subida que ha habido del salario mínimo interprofesional aprobada por el Gobierno de España hace pocos meses, es un error. Y coloca a los presupuestos económicos de los precios en la más absoluta inseguridad, sobre todo cuando la adjudicataria de aquel contrato es un centro especial de empleo que, como todos sabemos, tiene subvencionados y bonificados los costes de seguridad social casi en su totalidad. Respecto a los otros temas, nos referimos siempre a la falta de documentación que no se aportó, mejor dicho, en el pleno correspondiente a la primera presentación de esta ordenanza, que habla de que la memoria económico-financiera se ha realizado en base a datos documentales, como por ejemplo contratos, datos contables extraídos de la contabilidad municipal, legislación aplicable, todo lo que usted ha citado anteriormente, y en el caso de la última es los datos aportados por los técnicos y funcionarios de este ayuntamiento en el caso de la suministradora de energía, como era el jefe de contabilidad. Si así ha sido, tales datos no figuran en el expediente y tendrían que formar parte de él. El artículo 70 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dice que se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarlas.
Del mismo modo, el artículo 164.2 del ROF establece que los expedientes se formarán mediante la agregación sucesiva de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, decretos, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, y sus hojas útiles serán firmadas y rubricadas y foliadas por los funcionarios encargados de su tramitación. También conforme al artículo 92 del ROF, que establece que cualquier concejal podrá pedir durante el debate la retirada de algún expediente incluido en el orden del día, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes y también que el expediente quede sobre la mesa, tal como solicitamos en el día del Pleno, y aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición será votada tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la petición, no habrá lugar a la propuesta de acuerdo. En el supuesto de que se trate de asuntos no incluidos en el orden del día, que requieran informe preceptivo de la Secretaría de Intervención, si no pudieran emitirlo en el acto, deberán solicitar del presidente que se aplace a su estudio, quedando sobre la mesa hasta la próxima sesión. Cuando dicha petición no fuera atendida, el secretario lo hará constar expresamente en el acta. Aparte de todo esto, lo que me llama la atención en el expediente que se ha subido para este pleno de hoy, figura un correo de secretaría dirigida al boletín oficial de la provincia, donde dice: buenos días, por el presente se solicita la no publicación del anuncio emitido al haberse comprobado que contiene un error. Me gustaría saber qué errores han detectado ustedes que hayan tenido que prohibir o no prohibir la publicación en el... ¿Qué ha dicho que de secretaría? No lo he visto que responda a secretaría. Yo me dijo a la mesa y usted deriva a quien tenga que derivar. Exactamente, eso voy a hacer yo. No sé si creo que corresponde que sigamos el debate y pues ha terminado usted su exposición y después ya también, si quiere doy la exposición final, por todo lo cual hemos dicho, procede a la retirada del expediente incluido en el orden de día, a efecto de que se incorporen al mismo los documentos que no figuran en ellos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Musach. Por parte del Grupo Popular, señora Asile. Gracias, alcalde. Pues la verdad me decepciona un poco cuando dice que no entiende por qué esta urgencia. No es que sea una urgencia ahora, sino que llevamos muchísimo tiempo todos esperando tener más plazas de aparcamiento en Priego, y saben que este expediente es un trabajo de 14 años, el esfuerzo para que este aparcamiento por fin pueda abrirse, pueda dar servicio a Priego, y la verdad que todas las partes que se han comprometido en el último tiempo para lograr este trámite, y este trámite que además está, ¿cómo lo digo? Está como, poniéndoles trabas, porque primero presentaron un recurso de oposición, primero no aprobaron la urgencia en el pleno en el que se trajo, luego el recurso de oposición, luego ahora presentan una alegación, y la verdad que esta ordenanza ya existía desde 2019. El único objeto de esta modificación es ampliar 104 plazas de aparcamiento y 35 de motos dentro de esta ordenanza, que se regule como los demás aparcamientos que tenemos funcionando. Y vuelvo a decir que no llegar a Semana Santa o a las próximas fechas, que son fechas de mucha afluencia en Priego, con un aparcamiento que puede resolver bastante el tema de aparcamiento, que también ustedes lo defienden en redes, sabemos de sobra todos que eso, que es una necesidad que hay en Priego, que todos lo sabemos. Entonces, esta ordenanza lo que va a hacer es facilitar o tener a disposición 200 aproximadamente, con la del CIE y con la del mercado, una plaza reguladas por esta ordenanza, y otros centenas más o menos en solares que están habilitados para ello. La verdad que ya falta menos, y el poner impedimentos al no poder tener estas plazas disponibles, pues sinceramente yo tenía la esperanza de que este proyecto pues fuese una alegría para todos y que pudiese salir bien, sin tener ni siquiera que haber celebrado este pleno extraordinario. Nosotros, es verdad que con los informes que tenemos técnicos, como ya ha explicado Mari Carmen, el sentido, pues nuestro voto es primero a favor de desestimar las alegaciones y, por supuesto, de aprobar con carácter definitivo la redacción final del texto y que se publique.
Bien, pues para cerrar el expediente, la señora Pacheco Bermúdez, nuevamente. Bueno, yo creo que aquí estamos dándole vuelta a lo mismo y, como ya he dicho, es la tercera vez que viene al Pleno una modificación de una ordenanza con la importancia que tiene para nuestro pueblo, y decir que se podía haber hecho en julio, sí, se podía haber hecho en julio, y se podía haber hecho también hace un par de años, ¿no? Se ha traído con la urgencia desde diciembre del año pasado, que por eso se trajo en ese pleno, que previamente hubo comisión informativa de Hacienda, donde se entregó la documentación y a la cual no asistieron, que vamos siempre hablando de lo mismo. Yo estoy un poco cansada de que siempre saquemos el tema, pero es que es así. Es que la semana pasada, el jueves, se celebró comisión informativa de Hacienda ordinaria con todos los expedientes, con toda la documentación, y tampoco asistió nadie del partido. Ya sé que me dijo en el pleno pasado que no iban a ir a ninguna comisión más, entonces tampoco me extrañó. Pero lo que quiero deciros es que, en principio, esa información ya se había dado previamente al pleno. En el pleno se ratificó su urgencia porque, como bien ha dicho, los expedientes tienen que estar con la documentación que ha elaborado, pero también volvemos a decir que en el artículo 83 del RO señala que serán nulos los acuerdos que se adopten en sesiones extraordinarias sobre asuntos que no estén comprendidos en su convocatoria, pero también existe la posibilidad, por declaración de urgencia, de que esos sean incluidos por mayoría, y la mayoría fue mayoría absoluta de los concejales que estábamos aquí y que votamos su urgencia y se justificó su urgencia. Y no cabe duda de la urgencia. Lo que pasa es que si vosotros la urgencia no la consideráis, ahí yo ya no puedo entrar en qué es urgente o no es urgente. Si es decir, el coste de personal. Ahora mismo la situación que tenemos, y hemos realizado una reunión con PRODE, la empresa que está prestando los servicios, tanto en el CIE como en el edificio Palenque, ahora mismo tenemos un contrato, ¿vale? Un contrato menor por unos meses que sigue con las mismas características que tenían el contrato en vigor anteriormente, y lo que vamos a hacer es, durante unos meses, intentar sacar un pliego ya con mejores condiciones en el que ya se regulen digamos, los 3 aparcamientos, y en esa licitación pues se puedan presentar todos aquellos que estén interesados. Por eso digo que ahora mismo los costes se han realizado y la memoria económica financiera se ha realizado con los costes de la empresa que hay ahora mismo prestando esos servicios. Y se ha hablado con ella y no tienen ningún problema en los trabajadores ampliarle su jornada, porque están en media jornada y se le va a ampliar a jornada completa. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues nos va a servir para mucho, porque durante estos meses, que serán 3 o 4 meses, vamos a poder conocer cómo funciona el parking, porque trae una maquinaria que es muy, muy moderna, que lo mismo no es necesario no sabemos cuántas horas de personal van a ser necesarias, si es necesario, si no es necesario. También, a raíz del funcionamiento durante este tiempo, vamos a saber los costes de electricidad, etcétera, etcétera. Aquí lo que se trae es una memoria económica financiera con unos costes estimativos basados en datos reales y económicos que ahí vienen en el expediente. Entonces, no entiendo que se quiera torpedear esto y pararlo desde primera hora que hemos traído el expediente a pleno. Por otra parte, la falta de documentación, volvemos a reiterar, si es que tenéis opción a acceso a la documentación. Primero, como ciudadanos; segundo, como partido de la oposición. Y es que lo tenéis en el momento en que se diga, se os da acceso desde informática, y se os ha dado acceso. Es más, se está pidiendo últimamente también acceso a otros tipos de expedientes y que se entregue en papel. Eso sí es verdad que yo ahí muestro mi reticencia porque estamos en una administración electrónica y yo no voy a poner a nadie, personal de este ayuntamiento, a que se ponga a imprimir folios, a gastar folios y a gastar un tiempo. Pues ahí está a disposición para que vuestro partido quiera o pueda imprimir aquello que considere oportuno y necesario. Y yo creo que esto son excusas, porque no es otra cosa, para intentar que esto no se abra, porque, como bien dice en la alegación, es la última frase, que se supone que por vuestra parte entendéis que lo estamos utilizando con fines electoralistas, cuando es lo menos
¿qué estamos intentando hacer? Bueno, Rafael Aguilera Luque, como candidato al PSOE en las próximas elecciones, dice que esto lo tenemos que parar porque lo estamos utilizando con fines electoralistas, cuando es una cosa que llevamos ya corporación tras corporación, 14 años, intentando que se ponga en marcha. Y cuando ya lo vemos puesto, que ya lo vemos prácticamente finalizado, que desde todas las áreas de este ayuntamiento se está haciendo un esfuerzo tremendo para que aquello esté lo mejor posible para que se abra, nos encontramos con la reticencia por vuestra parte, que no la entiendo. Sinceramente, no la entiendo. Bueno, yo no lo entiendo. Vamos a ver qué conteste secretaría. Si usted quiere un segundo turno, abrimos un segundo turno. Yo entiendo que alusión directa no ha habido a usted. Hombre, que su grupo municipal ha intervenido, es lógico que le conteste, ¿no? Si no, las alusiones serían infinitas. Si quiere un segundo turno, no hay problema, ¿eh? Lo podemos, tenemos tiempo. Señora Alférez, si puede usted aclarar por qué se rectificó ese envío al BOC. No, es que en un primer momento, como se trata de aprobaciones tácitas y no hay reclamación, no hay alegaciones en el tiempo de exposición al público, se examinó el registro de entrada y no había alegaciones. Es que había entrado en el último momento por administración, por sede electrónica, y no estaba todavía, no se había visto. Y se hizo el informe el certificado de la oficina de información y se mandó automáticamente el anuncio. Cuando se dio cuenta el jefe de la oficina de información que había una alegación, llamaron y se hizo esa petición de que se dejase en suspenso la petición de publicación. No hubo más. Fue pues ha habido problemas últimamente y no se había visto esa alegación porque entró en el último minuto. Ya está preparado el anuncio siguiente, vamos, siempre se hace así. Tiene que salga cuanto antes. La duda que podemos dejar en el aire es cómo tiene el Grupo Socialista información de un mensaje interno entre Secretaría y el Boletín Oficial. Vale. Disculpen entonces. Vale. No, me había extrañado porque digo, una gestión interna como está. Bueno, pues entonces para mayor transparencia está en el expediente. ¿Desea entonces usted un segundo turno? Bien, pues señora Pacheco, tiene la palabra nuevamente. No, nada más referirme a las... Perdón. Nada, a ver, alusión, como ha dicho, es que el Partido Socialista es que desde primera hora, tanto por el recurso de reposición como en esta ocasión por la alegación presentada por el candidato a las próximas elecciones, es el que está intentando que se paralice la publicación y la definitiva de la modificación de dicha ordenanza. Señora Valdivia. Gracias, alcalde. La verdad que yo quiero destacar unas palabras que ha dicho la concejala del área de Hacienda, porque la verdad que estoy muy de acuerdo. Es una ordenanza que se ha aplicado conforme a una memoria y ahora, cuando empiece a funcionar, se verán realmente los costes. Si los costes son superiores, podrá hacerse una modificación de la ordenanza, ¿no? Porque yo creo que las ordenanzas no se aplican y están eternamente. Se pueden modificar si los costes pues son más altos o se han visto pues que se han detectado cosas que, como no está en funcionamiento y nunca lo ha estado, pues que a lo mejor durante este tiempo pues se pueden detectar en estos 3 meses o en 4 meses o en 5 meses que el precio de la electricidad es disparatado o que realmente no se necesita personal, ya que la maquinaria, como bien ha destacado, es una maquinaria de alta resolución que a lo mejor no va a necesitar ningún tipo de personal. Entonces yo creo que estamos aquí discutiendo una alegación que todos los prieguenses llevamos con la necesidad de ese aparcamiento años. Yo me acuerdo que me reuní hace 4 o 5 años con ACA y me decía, es que es una necesidad tan importante para Priego, que nuestros comercios están tan asfixiados, que es que no hay manera de poder sobrevivir si no tenemos un aparcamiento para la gente que viene de las aldeas, que pueda dejar su coche, para la gente que viene de Alcalá. Dice, es que no tener ese aparcamiento abierto nos está limitando a que tengamos que cerrar nuestros negocios. Entonces yo creo que seguir poniendo trabas, ya no al aparcamiento, porque es que es a los comercios, a todos, a los prieguenses.
Yo creo que es una cosa que los plieguenses no se merecen. Entonces, si esta ordenanza al final tiene fallos, pues a la siguiente corporación que venga, pues se le pedirá como a los ciudadanos, incluso yo misma si veo que tiene fallos, como ciudadana normal que estaré, podré presentar al Pleno de la corporación un escrito en el que vendré a audiencia y solicitaré la renovación de la ordenanza porque los costes son muy superiores. Muy bien. Por parte del Grupo Socialista, señor Musach. Después de la lacrimógena intervención de nuestra compañera Encarni, me gustaría recalcar primero que el Partido Socialista no está en contra de que este aparcamiento funcione, solamente estamos en contra de la gestión que hace el Ayuntamiento con las ordenanzas y con el resto de documentación sea la correcta. Ya que presumía la señora Pacheco de que se nos entrega toda la documentación, le haré un recordatorio de que llevamos más de un mes reclamando documentación respecto a la calle Río y no se nos ha entregado. Gracias. Señora Siles, por parte del Grupo Popular. Bueno, yo reiterar otra vez lo mismo, que son 104 plazas de aparcamiento, 35 para motocicletas, que hacen mucha falta y que sé que no están en contra de que se abra el aparcamiento, pero sí sé que estamos impidiendo que salga todo en tiempo y retrasando esta ordenanza que es la que puede permitirnos abrirlo. Para cerrar por segunda vez, señora Pacheco. Pues nada, reiterar, pues agradecer a quienes están en disposición de que este aparcamiento se abra lo más pronto posible, que en cuanto quede aprobado pues se mandará al BOS para que sea lo más inmediato posible su aprobación definitiva, ya que tenemos intención de que a final de esta semana sea abierto de forma definitiva. Muy bien, pues muchas gracias y tengo la potestad de poder cerrar este expediente. Y la verdad es que quería saber, cuando hablábamos esta mañana de cómo afrontar este expediente, quería saber cuál era la postura que iba a representar los concejales del Grupo Municipal Socialista. Porque efectivamente el Grupo Municipal Socialista ya hizo su camino para intentar lastrar que este expediente avanzara. Se resolvió en el expediente anterior, en el pleno anterior, en el que ese recurso de reposición último fue informado por parte de la Secretaría General de este Ayuntamiento y se resolvió desestimándolo. Y claro, aquí en este caso es un ciudadano de Priego, don Rafael Aguilera Luque, quien presenta esta alegación que, como todos sabemos, es el candidato del Partido Socialista a las próximas elecciones municipales. Ustedes han hablado en todo momento en primera persona, es decir, han hecho suyas las palabras del candidato del Grupo Socialista y, por tanto, me voy a dirigir a ustedes como si fueran los titulares de esa nueva alegación en la que, como digo, complementa lo que ya el Grupo Municipal hizo para intentar que este aparcamiento estuviera fuera del periodo electoral, porque yo creo que ese es el fin último, que este aparcamiento no se abriera antes de las elecciones municipales. Nosotros la verdad es que nos hubiera encantado que no se hubiera abierto antes de las elecciones municipales, nos hubiera encantado que se hubiera abierto en el año 2011, cuando nosotros empezamos a trabajar por este expediente. En aquel momento el señor Aguilera Luque tenía un cargo en la Junta de Andalucía e intentamos su mediación para conseguir que este aparcamiento se pudiera abrir para el servicio de todos los preguenses y en aquel momento no conseguimos que su gestión personal, pero en este caso política y profesional, pudiera permitir que Priego tuviera ese aparcamiento. Bueno, tuvo que ser un gobierno, y no me duele en prenda en decirlo, un gobierno en coalición del Partido Popular, pero con Ciudadanos, cuando Ciudadanos llevaba Educación, quien puso todas las facilidades a través de la gestión de Ciudadanos y la gestión de la anterior alcaldesa, de María Luisa Ceballos, quien pudo clarificar un expediente que estaba completamente enrevesado y que, gracias a Dios, para los técnicos que en aquel momento estuvieron, está prescrito muchas de las cosas que allí pasaron, pero que fueron cosas bastante complejas. Como bien ha dicho la portavoz del Grupo Popular, hace 14 años se hicieron cosas allí diferentes a las que estaban destinados la cesión del espacio por parte de una propiedad privada y se hicieron fines diferentes a los fines educativos por los cuales estaba cedido. Como digo, hubo una voluntad política, en ese momento sí, anteriormente cuando estaba el señor Aguilera Luque no, y se resolvió el expediente. Y con la contribución, por supuesto, de los técnicos de Secretaría, en especial de la señora Alférez, que en ese momento encabezó el asesoramiento técnico por parte del Ayuntamiento, conseguimos resolver el expediente. Y cuando estaba resuelto el expediente, y como tantas veces ustedes dijeron en este pleno, aquello era un solar. O
O sea, que yo estábamos hablando de que es un aparcamiento, pero que no estaba terminado, que era imposible que el Ayuntamiento de Priego pudiera conseguir el $500.000 de euros que hacía falta para ponerlo en funcionamiento. Y se consiguió, gracias a la gestión de la señora Siles y del señor Ruiz Serrano, del concejal de Desarrollo y de Urbanismo, conseguimos que los fondos Next Generation, algo por lo que ustedes han presumido en redes sociales, que es el fondo puesto en marcha por el presidente Pedro Sánchez, el que ha financiado esa obra, conseguimos que a través de esta zona de bajas emisiones canalizara un proyecto para poder adecuar ese aparcamiento. Es decir, en un año habíamos conseguido más que en los últimos 14 años, pero, como digo, no era mérito de esta corporación, o sí era mérito de esta corporación, era porque por fin se había conseguido desbloquear. Creo que nadie ha hecho política en este pueblo con ese aparcamiento, porque todos sabíamos que era un melón cerrado, porque sabíamos que era de una complejidad administrativa tremenda conseguir la concesión del aparcamiento y porque poner $500.000 de euros encima de la mesa para abrir un aparcamiento era prácticamente imposible, porque además, como bien saben los servicios técnicos, ese $500.000 tenía que estar respaldado con una amortización de inversión que en una sesión de 30 años, de 60 años, prácticamente duplicaría los precios que aquí estamos presentando. Es decir, se cuadró, gracias al trabajo técnico y al trabajo político, se cuadró el círculo y se consiguió que el aparcamiento pudiera ser una realidad para esta primavera. Todos habíamos puesto el hito en la Semana Santa, pero no porque fuera un periodo preelectoral, sino porque es el momento en el que en Priego se produce un aluvión de visitas y poder tener por fin esa respuesta de 134 plazas, de las que 109 son plazas de aparcamiento para coches, que es el principal problema que tenemos en este pueblo, pues tenía que ser una respuesta y una suerte de corporación. Por ello, a mí me decepciona, voy a utilizar esa palabra, que la primera acción que ha tenido el candidato del Grupo Socialista como futuro concejal de este ayuntamiento, porque estoy seguro que el Grupo Socialista va a tener una amplia representación en la próxima corporación que salga de las elecciones municipales, que la primera actuación que ha tenido haya sido esta, haya sido poner en duda el trabajo de los técnicos municipales, que además, para más suerte, es un trabajo que está respaldado en antecedentes reales, es decir, hay aparcamientos que están funcionando y hay trabajadores que están trabajando sin ningún tipo de discusión en otros aparcamientos sobre los cuales se amplía la tarifa, es decir, está la tarifa 3 de una ordenanza, la tarifa 1 y la tarifa 2 están en aplicación. Es decir, aquí no estamos inventando nada, estamos simplemente ampliando la tarifa para un servicio idéntico al que ya tenemos en Priego. Y además, como digo, me sorprende que la primera actuación sea esa, y además mostrando credenciales porque ha hecho un magnífico informe, que lo ha leído quien hoy actúa de portavoz del Grupo Socialista, que lo ha leído hablando de toda la normativa de aplicación. Pero sí le quiero rectificar una cosa al señor candidato del Grupo Socialista, del Partido Socialista, y es que toda esa documentación que ahí aparece viene sustituida por el trabajo de los técnicos. Es decir, imagínense ustedes que cada vez que un técnico de economía o de secretaría fuera a hacer un informe de carácter económico, tuviera que evaluar cuál es el precio por el cual se aplica el precio de la luz. Evidentemente existen tablas públicas, tablas técnicas, que son las que, en los que se apoyan ellos, y ellos son los que técnicamente certifican que eso está correcto. Es decir, estamos yéndonos a la raíz de un informe técnico para intentar poner en duda lo que hacen los políticos. Yo creo que aquí se ha cometido un error, en definitiva, para nosotros esto es tiempo. Llevamos aquí una hora hablando de un asunto que se podría haber resuelto. Es dinero para el Ayuntamiento de Priego, porque celebrar este pleno ha costado 880 euros. He estado aquí haciendo cuentas y esto le ha costado al Ayuntamiento 880 euros. Y hemos tenido que hacerlo con el objetivo de que se pueda abrir el parking el próximo Viernes de Dolores, el próximo 31 de marzo, que es, como digo, el objetivo que creía que era de toda la corporación municipal. Si nos hubiéramos esperado al pleno del jueves, no hubiéramos llegado a la publicación hasta entrada la Semana Santa y, por tanto, hubiéramos perdido bastantes días de apertura de ese aparcamiento. O hubiéramos tenido que tomar la alternativa de abrir aquel aparcamiento de manera libre, con el descontrol que podía haber supuesto para la aplicación de la tarifa en el momento en que se publicara en el Boletín Oficial de la provincia. Por tanto, espero que haya sido un pequeño desliz, igual que supongo que habrá sido también un pequeño desliz por parte del señor Musach el considerar que una compañera que muestra su compromiso con Priego, aunque en el futuro no vaya a ser concejal, considerar que esa postura es lacrimógena. Supongo que también ha sido un desliz. Y la verdad es que espero que nos sirva a todos para reflexionar de que hay cosas que podemos tener en campaña y que hay cosas que debemos sacar de campaña.
Y las cosas que debemos sacar de campaña son esos problemas estructurales que tiene nuestro municipio. Problemas relacionados con el empleo, relacionados con muchas otras circunstancias, pero sobre todo con el aparcamiento. Así que yo le pediría al señor Aguilera Luque, que estará viendo este pleno o que tendrá la oportunidad de verlo, que reflexionemos de una manera tranquila para que este tipo de expedientes que ponen en duda el trabajo de los técnicos y que lo que hacen es intentar lastrar, retrasar soluciones que al final van a ser inevitables, porque como bien decía la presidenta de la Ley de Hacienda, tenemos una mayoría suficiente para poder resolver este tipo de alegaciones y además tenemos informes técnicos que así lo avalan, pues que este tipo de expedientes no sean una constante en el futuro ni en el presente, porque la Administración tiene que ser un poco más operativa. La Administración ya de por sí es lenta y si encima la hacemos nosotros mismos más inoperante y más trabada, pues acaba siendo muy difícil poder sacar adelante proyectos que son de ciudad. Yo me anticipo a lo que va a pasar en mayo y le ofrezco a toda aquella persona que se quiera presentar a las elecciones y que acabe teniendo representación, que haya un acuerdo por parte de todos los grupos políticos que tengan representación en cada corporación, para que haya temas que sean de corporación, que haya temas que no se toquen, que haya temas que se intenten hacer de la mejor manera posible, pero sobre los cuales no pongamos trabas, porque Priego necesita ser ágil en muchos proyectos y el del aparcamiento es uno de ellos. Así que, por mi parte, nada más, y con el voto a favor de la respuesta de rechazo de la alegación del Grupo de Ciudadanos y del Grupo Popular, y el voto, entiendo que en contra del informe por parte del Grupo Socialista, queda aprobada la propuesta y, por tanto, se rechaza la alegación y sigue adelante el trámite de la ordenanza 36. Muchas gracias y se levanta la sesión.